Saludos, ya estamos aquí en Átomos y Bits, como cada semana, para contaros lo último de la ciencia y la tecnología, la innovación y todas aquellas ideas que el cerebro humano va ejecutando de semana en semana, y todos esos descubrimientos científicos que también nos vuelven locos, como por ejemplo los que están incluidos en la nueva gama Moto G de Lenovo, claro, el Moto G6 Play, que lo tienes desde 149 euros con un procesador Qualcomm Snapdragon 430 con una CPU de 8 núcleos a 1,4 GHz y una GPU Adreno 505 a 450 MHz. Tienes también el Moto G6 desde 179 euros y el Moto G6 Plus desde 249. ¿En dónde? Pues en Lenovo. En www.lenovo.com. Lenovo, tecnología de leyenda. Y de leyenda es la realización técnica que nos hace Esteban Novillo. De leyenda es la presencia de José Manuel Nieves aquí. Saludos. ¿Qué tal? Yo solamente llego a la categoría de mito, no llego a leyenda. Saludos de Pedro Palomay. Bueno, comenzamos que tenemos muchas cosas interesantes. Como de costumbre, hoy hemos descubierto que hay un partido político en España que es extraterrestre. ¿Un partido político? Sí, porque es de color morado y tú dices que los extraterrestres son morados. Me has pillado, fija. Anda, ahora me explico muchas cosas. No había caído. Ahora me explico muchas cosas. Bueno, cuéntame esto de los extraterrestres morados, porque siempre los habíamos imaginado como marcianitos verdes y resulta pues, que son púrpuras. Como... No, a ver, no es que sean púrpuras, pero sí que podrían ser púrpuras, y te explico por qué. Explica. Hemos descubierto miles de exoplanetas, estamos buscando vida en ellos y hay instrumentos ya bastante sofisticados que son capaces de buscar vida, y una de las formas de vida que se buscan es la vida vegetal, con lo cual estamos buscando verde, o sea, estamos buscando clorofila, exactamente igual, bosques. Claro, exactamente igual que sucede en el planeta, ¿no? La clorofila sabemos que es capaz de obtener energía de la luz solar, y hace un proceso químico que está bastante bien conocido ya y que es capaz de extraer energía, y es la fuente de alimentación de prácticamente todas las plantas que hay sobre el planeta. Entonces, se piensa que los investigadores creen que esa forma de obtener energía para vivir pues no tiene por qué ser exclusiva de la Tierra, muy bien pensado, ¿no? Pero resulta que hay otras formas, sin pasar por la clorofila, de obtener la misma energía. Y eso no solamente podría estar pasando en otros planetas, sino que, según los mismos investigadores, también pasó aquí, en nuestra propia Tierra, antes de que se inventara, entre comillas, la clorofila. Tuvimos plantas moradas aquí. Claro, organismos morados, todavía los tenemos. Ahora la remolacha. Ahora te cuento. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas bacterias y muchas criaturas, ¿no? Pues recogen la luz. Las células de las plantas verdes lo hacen a través de la clorofila. Pero la clorofila tiene una fecha en la que surgió. La clorofila tiene, lo que hace es que refleja absorbe toda la luz, menos el verde, que es la luz que refleja. Pero da la casualidad de que precisamente en el espectro de colores, el verde contiene mucha energía, es muy rico en energía. Entonces parece como un poco tonto, también entre comillas, que las plantas rehúsen o rechacen esa parte energética. Bueno, se ve que, claro, tienen suficiente con los demás, entonces lo que reflejan es la luz verde. Pero el hecho de que también en esa parte del espectro sea posible obtener mucha energía hizo pensar a estos investigadores de que algo podría haber estado aprovechando esa energía que los organismos fotosintéticos desprecian, pues algo diferente de la clorofila. Y ese algo pueden ser unas bacterias que resulta que son moradas, son de color púrpura, y que son mucho más simples que las células de las plantas, son mucho más sencillas, y que por lo tanto podrían haber aquí en la Tierra constituido un paso previo de vida antes de que la clorofila y todos los procesos fotosintéticos que conocemos hicieran su aparición. ¿Qué pasa? Hay incluso en la actualidad, resulta que estos pequeños microorganismos de color morado están presentes en prácticamente todos los seres vivientes, y lo están en unas moléculas que se llaman retinales. Los retinales son las moléculas químicas que facilitan el proceso de la visión, lo tenemos dentro de los ojos. Y los organismos que no tienen ojos, como por ejemplo pueden ser plantas o unicelulares, tienen
disponen de retinales que hacen exactamente la misma función, ¿no? Recogen preferentemente la luz verde, porque la que reflejan es otra completamente distinta, por eso tienen ese tono morado, que es la mezcla entre el rojo y el azul, que son los colores que estos organismos reflejan, ¿no? Entonces se quedan precisamente con la parte verde muy energética del espectro. También los hay sueltos y se han encontrado aquí en la Tierra en cualquier tipo de ambiente, desde los hielos de la Antártida a los fondos de los océanos, en las fuentes hidrotermales, tú fíjate, a miles de metros de profundidad, en la superficie de las hojas, y son tan abundantes y tan prolijos, y se encuentran incorporados a tantos seres vivientes de la Tierra, que los investigadores piensan que eso es un signo de su extrema antigüedad. Claro. Porque llevan tanto tiempo que todas las formas o muchísimas formas de vida que hay aquí en la Tierra las han incorporado, las han adoptado y las tienen. Nosotros las tenemos, por ejemplo, en los ojos. Es la reacción química, la forma química, la base química de nuestro proceso de visión, lo conforman estos organismos, que en su momento debieron de existir y ahora todavía existen de forma independiente. Ahora bien, si eso sucedió aquí en la Tierra, pues evidentemente un proceso similar también puede haber sucedido o está sucediendo en muchos otros lugares. La cuestión es que concretamente eso, no se busca. Entonces lo que dicen estos, se buscan otras biofirmas, pero esta concretamente, que puede ser muy significativa, no se está buscando. No se está buscando porque esto que te acabo de contar es el centro del trabajo de un equipo, sobre todo de un equipo de investigadores que está muy convencido de esto, pero no es algo extendido, es relativamente nuevo. La primera vez que se habló de este tipo de forma de aprovechar, de estar vivo, pues fue en el año 2007, si no recuerdo mal, y fueron los mismos investigadores que están haciendo este trabajo del que estamos hablando ahora. Con lo cual, ¿qué es lo que nos dicen estos científicos? Pues nos dicen que a partir de ahora, aparte de todas las biofirmas y de todos los instrumentos específicamente diseñados para buscar determinadas cosas como las clorofilas y como los verdes, pues deberían también de diseñarse instrumentos capaces de detectar estas biofirmas que nuestros instrumentos actuales no pueden ver porque no están programados para ello. Un paso más, desde luego. Pueden haber llegado también, como si son tan antiguos, igual pueden haber llegado a bordo de meteoritos, como hemos hablado alguna vez. ¿No? Ya son organismos, son bacterias. Son bastante grandes ya. Sí, vamos a ver, hay una discusión sobre si a bordo de meteoritos pueden llegar ya organismos completos, como estás tú sugiriendo, o si lo que llegan son los ladrillos que después se encuentran unas condiciones adecuadas en donde aterrizan, y ahí es donde se pueden ensamblar en las formas de vida más simples, que después con el tiempo van dando lugar a formas de vida más complejas hasta llegar a los inmortales. Que siempre que hablamos de formas de vida, siempre hablamos de las formas grandes, de las que vemos, y resulta que en la Tierra hay 300.000 millones de formas chiquititas, claro, que no vamos a ver nunca. No, claro, y sobre todo, leí el otro día un estudio que me parecía muy preocupante. No tiene que ver con de lo que hablamos normalmente, ¿no? Pero era acerca del ritmo de extinción de especies. Y decía exactamente eso que acabas de decir. Hay incontables especies que nunca tendremos el gusto de conocer porque se han extinguido antes de que las conozcamos. Bueno, pues para compensar de alguna manera eso, vamos a hablar de una especie no, vamos a seguir hablando de plantas y vamos a hablar de un organismo vivo colosal, gigantesco, que la inmensa mayoría de los que pasan a su lado no se dan cuenta de que es uno solo, sino que parece muchos. Bueno, como si fuera una mente Gestalt de ciencia ficción, básicamente. Pues sí, es una variedad de álamo. Y claro, tú piensas en un álamo y piensas en un árbol ahí solitario al lado del río. Además creo que hay algún poema, ¿no? El álamo solitario no sé, me has pillado. Me acabo de inventar. Yo es que soy más de prosa. Pero vamos, sí. Bueno, pues tú imagínate que estás caminando en Estados Unidos, ¿no? En el estado de Utah, que bien lo he dicho, no Utah, sino Utah. Por el Parque Natural de Fish Lake, es decir, el lago de los peces. Muy bien. Y de repente te encuentras en medio de una arboleda, de una alameda, que tiene ni más ni menos que 47.000 álamos, ¿vale? Y que cubre 43 hectáreas, que es como unos 70 campos de fútbol. Bueno, pues resulta que esos 43.000 árboles
son el mismo árbol, son ramas o partes de un único organismo vivo. Me fascina esta historia. Claro. Cuéntanosla. Bueno, esto se conoce desde los años 80, ¿no? Hay más megaorganismos. Este no es el más grande que existe, pero sí es el más pesado porque pesa unas 6.000 toneladas. O sea, tú imagínate un organismo viviente que pesa unas 6.000 toneladas y además lleva vivo unos 80.000 años. 80.000 años. Es decir, desde antes de que hubiera Homo sapiens, mucho antes de que hubiera Homo sapiens en Europa. Este está en Estados Unidos, pero bueno, fíjate que a Estados Unidos los sapiens llegaron hace unos entre 12 y 13.000 años, pues 80.000 años, pues esta criatura lo que ha estado viendo es inenarrable, ¿no? ¿Cómo funcionan? Pues son brotes. Entonces primero se han dado cuenta de que es el mismo organismo porque resulta que son clones, o sea, todos los álamos que aparentemente son árboles diferentes miran a la genética y se dan cuenta de que son clones, es decir, forman parte de del mismo nodo de raíces. Cuando uno de esos árboles se marchita sale un nuevo brote que es un nuevo árbol, que es una nueva parte de ese único organismo que está ahí enterrado y que está ocupando todo esto. Bueno, la cuestión es que como todo somos lo peor, yo creo, porque esta magnífica criatura pues se está muriendo, está además a ojos vista, estas 47 hectáreas estas 43 hectáreas que tiene pues se están reduciendo. No hay más que ver las imágenes de satélite de los últimos 15 o 20 años que están fotografiadas y ves que su área se reduce. ¿Y por qué se reduce? Bueno, pues por lo de siempre. Primero hay una especie de ciervo que son muy puñeteros y que les gustan especialmente los brotes jóvenes de estos álamos. Y entonces van y se los comen con más velocidad de lo que el álamo o la criatura es capaz de sacar nuevos brotes, con lo cual eso es un factor importante en su reducción de tamaño. Y la otra es la acción del hombre, el cambio climático, el calentamiento, la contaminación, los turistas. Fíjate que para preservarlo se llama pando, le han puesto un nombre que viene del latín pando, que significa expandirse, ¿no? Porque es lo que hacen estas criaturas que no parecen seres vivos únicos, sino múltiples, pero son únicas, ¿no? Bueno, le llaman pando porque se expanden, ¿no? Y entonces lo que han hecho ha sido vallarlo, pero yo no sé qué han hecho ahí, porque las vallas eran tan bajas que los ciervos se las saltan, y las personas también. Y luego solamente han vallado una parte imagínate que es como una circunferencia no regular, sino la superficie pues solamente han vallado una parte y la otra no, con lo cual por el otro lado entra quien quiere y entran los ciervos, entran excursionistas, entran de todo, ¿no? Y están pensando, antes de que sea demasiado tarde, protegerlo del todo, o sea, hacer otro tipo de protección mucho más efectiva y hacer vallas, si son vallas, más altas y que no se puedan saltar ni que se puedan violar, ¿no? Lo que pasa es que esto es un parque natural y no tienen ningún tipo de protección por parte de las autoridades. Sí, bueno, pero ¿cómo lo proteges contra los ciervos que también están en el parque natural? Entonces habría que, es una política, pues tú que entiendes mucho de ecología, es una política... Es una partida de cazadores con los ciervos. La cuestión es que si no hacemos algo, han calculado que en apenas un par de décadas, estas 43 hectáreas podían estar ya reducidas a 7 hectáreas. O sea, en nada es un desastre. Sobre todo para una criatura que ha vivido tantísimo tiempo y que además también la ganadería tiene impacto, es decir, todo lo que hay por ahí. Oye, ¿cómo descubrieron que todos, cómo se les ocurre hacer ese análisis genético para ver que eran todos clones, ¿no? Porque tú vas paseando por un bosque y dices, voy a hacer un análisis genético. Claro, eso es muy aleatorio, pues seguramente había pistas anteriores, ¿no? Pues a lo mejor la forma ¿por qué una alameda? ¿Por qué solamente circunscrita ahí? ¿Por qué no había ejemplares sueltos? ¿Por qué pertenecen todos? ¿Por qué eran todos tan parecidos? Aunque es difícil distinguir un álamo de otro a veces, ¿no? Pero seguramente una serie de características externas llevaron a preguntarse y sobre todo también porque se conocen más casos, o sea, no es el único. Hay más casos no tan espectaculares, no tan grandes, pero sí que hay un buen número de criaturas, tanto en Europa como en Asia, como en América,
y yo creo que en algún otro continente, pero no estoy seguro, de esto sí que estoy seguro, pues que miden 1 hectárea. ¿Y tenemos algún ejemplo aquí en España? Aquí en España, que yo sepa, no. Aquí en España lo que hay de criaturas así enormes, muy grandes, son hongos que también hay grandes extensiones de rodales de setas, los corros de brujas. Por ejemplo, muchos de estos corros de brujas que de repente en un círculo aparecen cientos de setas, pues resulta que es la misma criatura viviente, no es una única criatura viviente, que es el hongo que da lugar a todos esos frutos que son las setas que nosotros vemos en superficie, ¿no? Y hay extensiones, hay organismos de estos precisamente, así de grandes, que ocupan hectáreas y hectáreas también, ¿eh? Yo creo que ahora mismo el récord de criatura más grande por extensión del mundo es precisamente uno de estos hongos. ¿Un árbol también? No, uno de estos hongos. Un hongo. Pando, que es muy espectacular, no es el más grande, ya te digo, a pesar de sus 43 hectáreas, es decir, estos hongos tienen más extensión todavía, ¿no? Pero sí es el más pesado, porque son árboles, o sea, tú los ves y son árboles. Entonces es una criatura que pesa 6.000 toneladas. Dime tú, ¿dónde te encuentras? Vamos, me has superado ampliamente. Me has dejado muy bien. Puedes dejar de hacer régimen, porque nunca llegarás ni a una fracción de eso, ¿no? Pero realmente es muy espectacular estas sorpresas, ¿no?, que nos depara la naturaleza a veces sin irnos tan lejos. Es verdad, decíamos hace un momento, ¿no?, que estamos buscando por ahí arriba y en el espacio que tiene que haber de todo, pero es que aquí también hay de todo, ¿no? Afortunadamente hay científicos para todo, y el hecho de que estemos buscando fuera no significa que al mismo tiempo no estemos buscando dentro y con muchísima intensidad. Me hizo gracia porque la semana pasada precisamente vi un tuit de una fotografía de un árbol caído, que bueno, pues porque yo no sé si es que lo ha batido un rayo o qué, estaba en medio del campo, y del mismo árbol, del mismo tronco del árbol caído, habían salido como 7 u 8 ramas que se habían convertido en árboles también, y estaban vivas. Claro que estaban vivas del árbol que había caído. ¿Sabes lo que pasa? Que las plantas tienen otro ritmo, ¿no? Entonces, sobre todo los árboles tienen otro ritmo, ¿no? Y tenemos árboles centenarios, bicentenarios, tricentenarios, que han visto de todo, ¿no? Bueno, pues Pando lleva 80.000 años generando nuevos lo que podría contar, si habláramos con lo que podría contar. Si hubiera alguna forma de... Voy a llamar por teléfono ahora de adquirir en un momento, ese conocimiento. A ver si pillamos unos billetes y nos vamos ahí a Estados Unidos. En nuestro apartado de tecnología, como de costumbre, me vas a hacer babear. Así que tengo esta palangana que ves aquí, delante ya debajo de mi mandíbula, dispuesto a quedarme hepatado ante el último prodigio de la técnica que tienes en estos momentos en tus manos. Sí, esta vez te aseguro que esta vez sí es para babear. Sí, esta vez sí. Lo estoy viendo ya, y porque tengo la palangana, que si no habría un charco aquí ya. Esta vez sí. Me estoy refiriendo al nuevo, novísimo Mate 20 y Mate 20 Pro de Huawei. Jaque mate. Sí. No tengo ninguna duda en decir que es el mejor teléfono que yo he tenido nunca en la mano, ¿no? Por una serie grande de factores. Recordamos que la estrella, por lo menos una de las estrellas de este año en el que estamos, fue el P20 Pro. El teléfono P20 Pro también de Huawei, de la serie P. Sabemos que Huawei tiene varias familias de móviles, y las que más destacan son la serie P y la serie Mate o Mate, ¿no?, que es como se pronuncia. Bueno, pues el P20 Pro inauguró un procesador con un chip neural, con un procesador que era el Kirin 970, que llevaba una unidad de procesamiento neural, es decir, que era inteligente, era la que hacen los procesadores neurales. Bueno, pues no es que sean como las personas, ¿no?, pero utilizan el mismo método, que es decir, utilizan sus sensores para captar información del medio que las rodea. Esa información se procesa y se sacan conclusiones a tenor de esa información que tú estás recogiendo del entorno, que es lo que hacen nuestros sentidos, y después nuestro cerebro, nuestra red neuronal, después de obtener conclusiones, adopta decisiones que dependen de lo que los sentidos les hayan transmitido, ¿no? Entonces, estos procesadores hacen lo mismo. Por ejemplo, si los sensores de luz captan que estás a oscuras,
Bueno, pues ellos solos toman la decisión de que hay que colocar el teléfono en un modo que para, si queremos hacer fotos, que pueda tener amplia luminosidad o gran exposición, etcétera, etcétera. Lo hace todo automáticamente porque es, entre comillas, inteligente. Bueno, eso fue una revolución, y todavía no empezó a hablar del Mate 20. Fue toda una revolución y, desde luego, el mejor teléfono para fotografías del año. Bueno, pues ahora llega que ¿te acuerdas? Dice, vamos a desvelar dónde está. Bueno, pues cuando no estaba en Londres, precisamente viendo esto, un acto, la presentación mundial, que no te lo pierdas, ¿no? Porque pues, si no había 4.000 periodistas de todas partes, no había ninguno, ¿no? Una cosa espectacular. Y el resultado es este Mate 20 Pro, que multiplica las capacidades que ya tenía el P20 Pro, del cual todavía no hemos dejado de estar alucinados con él. ¿Qué tiene más? Lo primero, doble inteligencia. O sea, si el procesador, el Kirin 970, que también es natural de Huawei, tenía uno de los primeros con el chip de Apple de entonces, el A11 Bionic, el primer procesador neural del mercado, pues ahora introduce el primer doble procesador neural del mercado. Es decir, tiene doble de inteligencia, 2 veces más inteligencia. ¿Para qué utiliza esa carga extra de inteligencia? Pues para hacer cosas que ni siquiera el P20 Pro era capaz de hacer. Ahora el teléfono es capaz, cuando tú enfocas la cámara, estamos hablando de fotografía, que es el apartado en el que prácticamente todos los fabricantes están intentando mejorar con la inteligencia artificial. Luego vendrán más cosas, pero de momento la fotografía es uno de los focos, ¿no? Bueno, pues cuando tú enfocas, el procesador inteligente primero, evidentemente te dice, distingue si es de día, si es de noche, si está nublado o si no está nublado, sabe si es una persona lo que tiene delante, o si es un perro, o si es un gato, o si es un paisaje, o si es el mar, o si es la playa, o si es un bosque, o si es una comida. O sea, él lo sabe ya, y de hecho te sale un cartelito. O sea, tú enfocas a un perro y te sale el dibujito de un perro y te pone perro. Y si enfocas a una persona a la cara, te sale una carita y pone retrato. Y si enfocas a un paisaje, pone paisaje. Y si enfocas a una playa, pone playa. Es decir, él reconoce. Esto lo hacía también el anterior. Pero ¿qué pasa si tú estás haciendo una foto? Imagínate que en primer plano tienes un árbol y al fondo tienes la playa. Bueno, pues el anterior elegiría una de esas dos cosas y configuraría toda la cámara para hacer la mejor foto o de un árbol o de un paisaje de playa. Este no. Este es capaz de seleccionar varias escenas dentro de la misma imagen y la parte que es el árbol, fotografiarla con los mejores parámetros para que salga un árbol lo mejor posible. Y la parte que es playa, reconoce que hay un árbol que está al lado de la playa y que está en primer plano. La parte de playa utiliza unos parámetros diferentes para que en la misma fotografía tengas el mejor resultado posible. ¿En la misma foto? En la misma foto. ¿Qué más cosas te puede hacer este doble procesador neural? Pues te permite algo que el anterior no permitía, que el anterior, una de las cosas bonitas que tenía y buenas, es el estabilizador de imagen. Espectacular. O sea, un estabilizador que incluso en una foto nocturna, por la noche, de esas que cuando la haces solamente te aparecen los edificios todos movidos y rayas de luz y manchas. Bueno, pues con el otro, con el P20 Pro, podías hacer una apertura de objetivo de hasta 6 segundos a mano, sin trípode, y la foto te salía perfectamente enfocada y perfectamente sin mover. Este no solo hace eso, sino que te aumenta esa capacidad también cuando haces macro. Al hacer macro, que son cosas muy pequeñas, muy pequeñitas, también existe este temblor de la mano, y cuanto más pequeña es la cosa, más tiemblas, entonces es muy difícil que eso salga perfectamente definido. Bueno, pues con este Mate 20 Pro puedes acercarte hasta 2,5 centímetros, de 2,5 centímetros, de lo que sea. Es decir, le puedes sacar la pata a una hormiga, que yo lo he hecho, O sea, sacar no una hormiga entera, sino media hormiga. Y sale absolutamente definida, o cualquier cosa minúscula que tú puedas tener, ¿no? ¿Qué cosas? Otra cosa que le han añadido, también gracias a esta inteligencia artificial,
es la capacidad de las lentes. Tiene 3 lentes exactamente igual, tiene una lente principal que en el Mate Pro es de 40 megapíxeles, luego tiene las otras 2 lentes, tiene la lente de profundidad, que es la que te permite esto del macro que te he dicho, que es de 8 megapíxeles, y otra de 16, que es la que utilizas para hacer los fondos, desenfocar los fondos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la inteligencia que los gobierna a todos. Pero ¿qué otras cosas puedes hacer? Pues evidentemente el rendimiento. El rendimiento es tan instantáneo, o sea, cuando tú tocas una aplicación, es tan rápida la forma que tiene de abrirla, de moverse, que es que prácticamente no te da tiempo a nada. Y eso en fotografía reacciona tan rápido, siempre hay un pequeño tiempo entre que tú pulsas y entonces se obtiene la fotografía y tal, sí, ¿no? En ese tiempo minúsculo, pues puede haber habido algún movimiento del sujeto, sobre todo si es un sujeto que está en movimiento, véase un coche. Bueno, pues esto es tan rápido entre el momento que tú pulsas a que la fotografía efectivamente está hecha, que al objeto que sea no le da tiempo a recorrer ninguna distancia, porque es prácticamente, ¿no? Sí, es prácticamente instantáneo. Las imágenes son todavía más definidas que en otros smartphones, ¿no? Sí, que en otros teléfonos. Y bueno, y aparte de lo que es lo que es sacar imágenes, la fotografía, el tema del rendimiento, ¿qué tal aguantan las baterías? La batería, una de las cosas que dijimos del P20 Pro era que, a pesar de todas las cosas que hacía, tenía un rendimiento de batería que era superior. O sea, que te duraba prácticamente un día y medio sin pestañear. Bueno, este es un 40% más eficiente. Este procesador es un 40% más eficiente y prácticamente hagas lo que hagas con él, te dura 2 días. Prácticamente hagas lo que hagas. Yo he llegado a mi casa después de tener el teléfono encendido y usándolo desde las 7 de la mañana, he llegado a las 8 de la tarde con un 90% de batería. Qué alegría. Esas han sido... Eso es una alegría. Eso es una cosa alucinante. Venga, dime la dolorosa. Dime la dolorosa. Bueno, los precios de estos teléfonos evidentemente no son baratos, pero no tienen nada que ver con los más caros del mercado. Por ejemplo, el Mate 20, el que no es Pro, porque hay 2 modelos, yo te estaba hablando del Pro. Sí. El Mate 20, que prácticamente que más o menos es lo mismo, cuesta 800 euros. Y el Pro, 849. Muy lejos. ¿Merece la pena pasarse al Pro en lugar de por 49 euros? Por más de 49 euros, ¿no? No sé, ¿merece la pena? 7,99, 8,49, sí, claro que merece la pena. Bueno, hay que decir que el Mate 20 normal tiene un formato 4 tercios, que es el teléfono el más cuadrado, y el Mate 20 Pro el 16 novenos, que también es más fácil de agarrar en la mano. En fin, para elegir, muy lejos de los 1.700 euros que te puede costar el iPhone XS Max con toda la configuración, o de los 1.300 largos que te puede costar, por ejemplo, el Note 9, el Samsung Galaxy. Bueno, estoy escribiendo ya la carta a los Reyes Magos y solamente os puedo decir que también tenemos la posibilidad de disfrutar de la realidad aumentada y de la realidad virtual con Lenovo, claro. En la realidad aumentada tienes ahí esa experiencia Star Wars de realidad aumentada para smartphones, mezclando fantasía y realidad en tu propio entorno, y la virtual, descubriendo nuevos mundos desde tu PC con el Explorer, los auriculares inmersivos, y el Mirage Solo, el primer dispositivo autónomo de realidad virtual al mundo con WorldSense, por no hablar del Mirage Camera, la cámara compacta fácil de utilizar de Lenovo, tecnología de leyenda. José Manuel Nieves, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Saludos cordiales también para Esteban Novillo, que se ha encargado hoy de la realización técnica. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días.